Antes, después y ahora. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo era antes el hombre? ¿Quién era antes el hombre? Bueno, pues Dios nos creó, y al crearnos nos creó con un cuerpo humano y con un alma humana. Si solamente nos hubiera creado con estas dos partes, que forman un todo, que es el hombre, pues entonces seríamos criaturas de Dios. Nosotros, o algunos de nosotros, algunas veces dice que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Pero aquí hay que aclarar algo, y es que el hombre no es hijo de Dios por el mero hecho de la creación. Si Dios nos hubiera creado solamente con un cuerpo y con un alma, no seríamos hijos de Dios, seríamos criaturas de Dios. Pero de hecho Dios quiso crearnos hijos suyos. Dios quiso que cuando naciéramos, que nada más empezar a existir, desde ese momento ya fuéramos sus hijos. Y entonces, ¿cómo es así? Pues simplemente, pues creándonos no solamente con un cuerpo y con un alma, sino que además dándonos la gracia, creándonos con una gracia santificante, y esa gracia es la que nos hace hijos de Dios. Así que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, le creó con esta triada, vamos a decir triada, cuerpo, alma y gracia santificante. Entonces, antes, ¿cómo éramos? Antes, ¿qué éramos? Pues antes éramos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Él, pero también hijos de Dios, porque Dios nos creó también con la gracia santificante, que es la que hace al hombre hijo de Dios. Después, ¿qué pasó? Pues después, la Sagrada Escritura nos dice que el hombre fue tentado, fue engañado por uno de los ángeles, quizá por el más astuto, por el más sabio, Lucifer, Satanás. Y entonces, pues, Dios había dicho al hombre, bueno, pues tenéis que cumplir, tenéis que obedecerme, porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Y para que viváis, necesitáis obedecerme. Yo ya os he creado, tenéis una vida natural. Yo también os he dado la gracia santificante, con la cual sois mis hijos, y por consiguiente tenéis no solamente vida natural, sino que participáis de mi vida divina. Ahora, si queréis seguir participando, si queréis seguir gozando de esta mi vida divina, entonces tenéis que obedecerme. Si no me obedecéis, automáticamente perdéis esa gracia divina de un modo inmediato y después incluso moriréis. Eso fue lo que dijo Dios a sus hijos. Eso fue lo que dijo Dios al hombre. ¿Y qué pasó? Pues la Sagrada Escritura nos dice que Adán y Eva fueron engañados por Satanás y que desobedecieron. Pusieron la confianza, pusieron la fe en Satanás y se olvidaron de lo que Dios les había dicho. Creyeron que obedecer a Satanás sería mejor, porque Satanás sabe realmente utilizar la verdad para engañar a la gente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó simplemente que desobedecieron
y automáticamente e inmediatamente perdieron esa gracia santificante que era la que les hacía hijos de Dios, que era la que nos hacía gozar por participación de la vida sobrenatural, de la vida divina de Dios. Con lo cual el hombre perdió esa amistad, perdió esa filiación, perdió esa amistad, perdió la vida de Dios. Y luego también empezó a morir. En principio, en los planes de Dios no estaba la muerte, pero al desobedecer también incluso la vida natural, murieron naturalmente. Es decir, en principio no estaba en los planes de Dios que el alma se separara del cuerpo. Pero, a raíz de esa desobediencia, también Dios permitió como castigo que el alma se separara del cuerpo. Esa es la muerte. Pero hay que tener en cuenta que el cuerpo de por sí no es inmortal, pero el alma, al ser espiritual, al ser simple, al ser un ser simple, no estar compuesto de nada, pues entonces el alma es inmortal, no eterna, porque Dios la creó, pero la creó inmortal. Entonces, el hombre no murió en su totalidad, pero murió parcialmente. ¿En qué sentido? En que el alma se separó del cuerpo y el cuerpo sin el alma no puede existir, se pudre. Entonces no desapareció todo el hombre, desapareció solamente parte de él, es decir, desapareció solamente el cuerpo, pero el alma sigue. Entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Cuando el hombre murió, cuando el alma del hombre se separó del cuerpo, ¿el alma dónde fue? Bueno, pues al cielo ya no podía ir, porque por el pecado se cerraron las puertas del cielo. Al infierno no podía ir porque aunque existía ese pecado que llamamos original, no existía Dios. El hombre había desobedecido a Dios, entonces perdió la vida sobrenatural, el hombre tenía que morir, el alma tenía que separarse del cuerpo, pero Adán y Eva no odiaron a Dios, no cometieron lo que llamamos el pecado mortal. Cometieron un pecado que se llama pecado original, pero después de cometer ese pecado no siguieron odiando a Dios, le siguieron amando, pero tuvieron que aceptar el castigo. Y por consiguiente, en esas condiciones, el hombre no podía ir al infierno. Entonces, si no puede ir al cielo por el pecado, si no puede ir al infierno porque realmente, de hecho, no odia a Dios, entonces Dios tenía que preparar un sitio donde que la Sagrada Escritura suele llamar de el seno de Abraham, que es donde van todos los buenos, y donde allí tienen que esperar hasta que Dios solucione el problema del pecado original. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora ya estamos en el siglo XXI, ahora ya han pasado 21 siglos de la encarnación de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios. Han pasado 21 siglos de la encarnación del Hijo de Dios, de la muerte del Hijo de Dios, de la resurrección del Hijo de Dios, de la venida del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios nos da otra oportunidad, y es la oportunidad de volver
de volver a recuperar esa gracia santificante que nos hacía hijos de Dios y que nos hacía compartir por participación, gozar por participación de la vida sobrenatural divina de Dios. Pero Dios también puso también sus condiciones. Al principio Dios puso las condiciones y Adán y Eva no las cumplieron. Ahora Dios, a través de su Hijo, nos da una nueva oportunidad, pero sigue poniendo unas condiciones, y las condiciones es la condición general. Puede haber casos, la condición general, el paso normal, puede haber pasos especiales, pueden haber casos especiales, pero en general, la condición que ha puesto Dios al hombre para recuperar su filiación, para volver a ser hijo de Dios, para volver a gozar de su vida sobrenatural, divina, pues Dios ha puesto una condición. La condición es la fe en su Hijo, la fe en lo que nos dijo, en lo que nos dijo su Hijo. Su Hijo nos dijo que yo no he venido por mi cuenta, lo que yo os digo no es mío, yo he sido enviado. ¿Por quién he sido enviado? Por mi Padre. Yo no he venido por mi cuenta. Entonces, ¿por qué cuenta? ¿Por quién has venido? Por mi Padre. Yo lo que os digo no es mío. ¿De quién es? De mi Padre. Después dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Yo soy de la misma naturaleza que Dios. Por consiguiente, yo soy Dios. Yo soy Dios, pero yo no soy el Padre. Yo soy Dios, pero no soy el Espíritu Santo. Yo soy Dios. ¿Quién soy? Yo soy el Hijo de Dios. No el Padre, no el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo nos dice que Dios es uno solo, pero que tiene tres personas. Entonces, una de las condiciones es creer en la palabra en la palabra de Jesucristo, y la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios Padre, y la palabra de Jesucristo nos dice que Dios es uno y trino, uno en sustancia y trino en personas. Tres personas diferentes, pero no hay mayor y menor. Son todas iguales, todas son el mismísimo Dios. No hay primero y segundo, no hay una que sea antes y que otra que sea después. Las tres personas solamente son un Dios, por consiguiente las tres personas son eternas, perfectas. No hay una mejor que la otra, todas son iguales. Todas infinitamente buenas, infinitamente sabias, todas eternas. Y también aparte de eso, aparte de esa fe en la palabra de Jesús, que implica, que comprende la fe en la Santísima Trinidad, en que Dios es uno y trino, además de esa fe, luego el bautismo. Hay que renacer de nuevo. Hay que renacer de nuevo. ¿Cómo vamos a renacer? Por la fe y el bautismo. Hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Esas son las palabras de Jesús utilizando el agua. Pues esa es la nueva condición que Dios pone al hombre si quiere realmente volver a su estado original. Es decir, a su estado original, es decir, a su estado de hijo de Dios, gozando de la vida sobrenatural divina de Dios. Dios nos ofrece esa oportunidad a todo el mundo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para todos los hombres. El que acepta Jesús, el Evangelio de San Juan, al principio dice, ¿no? Al principio era la palabra y la palabra era Dios, y la palabra se hizo hombre, pero vino a los suyos, vino a los judíos,
y los judíos no le aceptaron. Pero todo aquel que le acepte se convierte en hijo de Dios. Entonces, pues ¿ahora qué? Pues ahora depende de ti y de mí. Ahora depende de que queramos o no queramos aceptar la palabra de Jesús. Si Jesús es un engañador, si Jesús es un mentiroso, si lo que dijo Jesús no era la verdad, si Jesús no es el Mesías, si Jesús no es el Salvador, si Jesús no es el Hijo de Dios, si Jesús no es Dios, bueno, pues entonces, pues nada, simplemente olvidarle. Pero Jesús nos ha dado muchas pruebas, las cuales nos invitan a tener confianza en Él, a poner toda nuestra confianza en Él, a poner toda nuestra fe en Él. Tenemos el Antiguo Testamento, que es la confirmación de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida de Jesús. Muchas de las cosas que Jesús dijo, muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo, lo vemos en el Antiguo Testamento centurias antes, incluso ya en el primer libro del Génesis ya se nos habla, ¿no? Cuando Adán y Eva por el pecado original son expulsados del paraíso, ya ahí empieza la esperanza de que llegará el tiempo que una virgen dará luz a un hijo que será el que vendrá a traer al hombre la salvación. Eso ya desde el primer libro desde el primer libro de la Sagrada Escritura del Génesis. Después luego Moisés también nos dirá, aquel que crea en aquel profeta que vendrá logrará la salvación, y aquel que le rechace será condenado. Toda la Sagrada Escritura, todos los profetas están apuntando a esa venida de un Salvador, no de un Salvador, sino del Salvador. Hay muchos profetas, pero solamente hay un Salvador. Hay muchos profetas que ayudan al pueblo de Israel, y hay reyes, ¿no? Por ejemplo, David, Salomón, Saúl, ¿no? Hay muchos reyes y muchos jueces, ¿no? Que con lucha o sin lucha, de una manera o de otra, lograron libertar al pueblo de Israel de otros pueblos mucho más fuertes que libraron al pueblo de Israel de los poderes de aquel tiempo, de otras naciones poderosas. Los libraron de ahí. O sea, Dios se sirvió de profetas, de reyes, para liberar muchas veces a su pueblo. Pero la verdadera liberación no es una liberación puramente humana, puramente natural, puramente política, puramente social, sino que el verdadero Salvador es Jesucristo, es el Hijo de Dios, y Jesucristo dijo, cuando Pilatos le dice, tú eres rey, digo, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi verdadera ciudad no es Jerusalén. La verdadera Jerusalén no es la Jerusalén de Palestina. La verdadera Jerusalén es el cielo. Yo soy rey de los judíos, y no solamente soy rey de los judíos, yo soy rey del universo. Yo soy el rey y señor del universo. Todo el universo, la humanidad entera, todo el universo está bajo mí.
Mi Padre ha creado el universo, mi Padre ha creado la humanidad, a los hombres, a través de mío. A través mío. Toda la humanidad depende de mí, porque así lo ha querido mi Padre. Entonces, Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Salvador, el único Salvador, porque el reino de Cristo, el reino de Jesucristo no es este mundo, el reino de Jesucristo es el cielo, es el cielo. Entonces, por consiguiente, por una de las razones que los judíos rechazaron a Jesús fue porque ellos pensaban que ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento sería otro David, sería otro Salomón, que vendría a liberar a los judíos del poder de la dominación romana. Pero Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, por consiguiente yo no he venido, yo no me he hecho hombre para liberaros de el poder de los romanos. Yo he venido aquí para liberaros del pecado, de la muerte, de Satanás. Y para eso he venido yo. Entonces, ¿ahora qué? Pues ahora está en nuestra parte el querer obedecer, el querer creer en lo que Jesús nos ha dicho. Podemos creer en Él, podemos no creer en Él, podemos creer que es un mentiroso, podemos creer que es el Hijo de Dios. Él nos ha dado todas las pruebas necesarias para poder creer en Él. Por consiguiente, el que no cree en Él tendrá que responder ante Dios del por qué. Uno se puede engañar a uno mismo, uno puede engañar a los demás, pero uno no puede engañar a Dios, porque Dios penetra la mente, el corazón. Dios sabe por qué una persona rechaza la verdad. Un hombre puede engañarse a sí mismo, puede darse infinitos argumentos para decir yo no creo y yo tengo razón, y yo no creo porque no tengo que creer, porque yo tengo razón. O sea, uno se puede convencer de eso, e puede convencer a los demás, pero uno no puede convencer a Dios. Dios descubre la soberbia, el orgullo, el amor propio, la malicia del hombre en lo más profundo de su corazón. Todos somos pecadores. Jesucristo, cuando le crucificaron, había dos a su lado. Los dos eran criminales, pero uno fue humilde y pidió perdón a Dios. El otro siguió con su soberbia, con su orgullo, con su malicia, y se quedó sin la salvación. Así que espero que nosotros, que tú y yo, que todos los hombres, no nos bajemos del caballo de la soberbia, del caballo del orgullo, del caballo del amor propio. Que nos bajemos al suelo, al campo de la humildad, de la sencillez, para pedir perdón a Dios, para pedirle a Dios que nos regale lo que perdimos por nuestro pecado, por nuestra culpa. Es decir, que nos vuelva a dar la gracia santificante, que nos dé la fe, para que a través de la fe y a través del bautismo recuperemos esa gracia santificante y así nos volvamos a recuperar aquella condición
primera, es decir, la condición de ser hijos de Dios y gozar de la vida sobrenatural divina de Dios. Bueno, pues gracias por la atención.